El año que dejé el palacio, el principito que había estado encerrado en el frío palacio lloró desconsoladamente. Dijo, nadie en el mundo me tratará como tú, hermana. Más tarde hubo un golpe de estado en el palacio. Los príncipes que una vez detentaron el poder murieron o quedaron mutilados. Al final, el trono recayó en el octavo príncipe, quien se había mantenido en el frío palacio sin luchar ni conspirar. Cuando el octavo príncipe ascendió al trono, comenzó a buscar a cierta mujer por todo el imperio. Por fin, encontró a alguien que se parecía muchísimo a ella. La convirtió en su consorte predilecta, la amó como a su vida misma, la amó con todo su corazón. Y mis días se hicieron cada vez más difíciles. Primero destrozaron mi pequeño puesto callejero. Luego quemaron mi pequeño patio. Mi esposo y mi hijo murieron en ese incendio. Sin otro lugar a donde ir, no tuve más remedio que llamar a las puertas del palacio imperial. Entregué a los guardias la ficha que el octavo príncipe me había dado una vez y les pedí que me la entregaran. En poco tiempo las puertas se abrieron. El octavo príncipe, ahora el mismísimo emperador, vino personalmente a recibirme. A su lado estaba la consorte favorita, con la sonrisa congelada. Todos se quedaron atónitos al ver que la mujer más querida del harén era casi idéntica a mí. 01 En el banquete imperial, todas las miradas se dirigían entre la consorte Ui y yo, y luego bajaron rápidamente al correr los rumores. Todos cotilleaban sobre lo mismo. No solo me parecía a la consorte Ui, sino que incluso nuestros nombres coincidían. Mi nombre es Jin Ui. Su título imperial es Ui. La consorte Ui bebió una copa de vino, sus ojos se enrojecieron y las lágrimas brillaron al mirar a Ronchen. La expresión de Ronchen se tornó incómoda. La alegría de volver a verme fue gradualmente eclipsada por la vergüenza. De repente un niño pequeño corrió al lado de Ronchen y le dio una palmada en las rodillas. Mal padre, mal padre. Dijiste claramente que mi madre era única. Entonces, ¿por qué se parece tanto a mi madre? Me señaló. Echadla. Está aquí para robarme a mi padre. La eché a patadas. Entonces se abalanzó sobre mí. Era tan pequeño que debió ser difícil alcanzarme, pero nadie lo detuvo. Simplemente lo dejaron acercarse y su manita me daba golpes al azar. El niño desconocía su propia fuerza. Sus golpes eran realmente dolorosos. Pero al ver ese rostro tierno e inocente, se me llenaron los ojos de lágrimas. Si mi pequeño Yue aún viviera, sería igual de vivaz y brillante. Extendí la mano y la tomé. La consorte Ui gritó furiosa, no te atrevas a hacerle daño a mi hijo. Agárrala de inmediato. Las criadas y los eunucos me empujaron contra una silla, inmovilizándome, mientras una matrona levantaba al niño, palmeándolo nerviosamente como si fuera una fiera. Ronchen también se levantó con el rostro lleno de preocupación. Lo observé entre la multitud. Pareció recobrar el sentido y les gritó furioso a quienes lo rodeaban. ¿Qué tonterías dices? Es mi hermana. ¿Cómo te atreves a comportarte con tanta insolencia? La consorte Ui se quedó paralizada, abrazó a la niña sollozante y se marchó furiosa. La multitud se dispersó. En el vasto salón de flores, solo quedábamos Ronchen y yo. Me miró a los ojos pálido con una mirada evasiva. Hermana, lo siento. Dejé que te hicieran daño. Negué con la cabeza y dije en voz baja, está bien, principito. Su cuerpo tembló y sus ojos se enrojecieron ligeramente. En aquel entonces él y la concubina Nin habían sido arrojados al palacio frío. Ninguna criada había querido seguirlos. Recordé haber visto a la concubina Nin golpeada y ensangrentada, mientras el joven octavo príncipe lloraba desconsoladamente a su lado. En aquel entonces, yo era solo un palacio de bajo rango que barría el patio exterior. Pero bajo las miradas depredadoras de los eunucos que los ahuyentaban, di un paso al frente, cargué a la concubina Nin sobre mi espalda, tomé al pequeño príncipe de la mano y los acompañé paso a paso hacia el gélido palacio. En aquel entonces le había dicho al asustado e inquieto octavo príncipe, «Está bien, pequeño príncipe. Este sirviente se quedará contigo». 02. Ronchen hizo arreglos para que me quedara en el palacio Sunfang. Temiendo que me sintiera limitada, incluso me trasladó a algunos empleados del palacio que conocía. La criada con la que había estado más unida se llamaba Xinyan.
Al verme se llenó de alegría. Se apresuró a traerme té caliente y luego se puso a ordenar la ropa de cama, sin parar de parlotear. Te fuiste en el peor momento, dijo. Poco después de tu partida, Su Majestad ascendió al trono. Todos los que lo ayudaron fueron recompensados. Incluso nosotras, simples sirvientas y eunucos que solo lo conocíamos, fuimos ensalzados por la marea. Si aún hubieras estado en palacio con todo lo que hiciste por él, podrías haberlo hecho. Miró a su alrededor y bajó la voz con cuidado. Podrías haber sido nombrada consorte. Luego me preguntó cómo había estado viviendo fuera del palacio. Me quedé mirando la taza de té en mis manos. La cálida porcelana me derritió los dedos fríos y una ligera calidez me inundó el corazón. Pensé en Sonsu y en el pequeño Ewer. Se me humedecieron los ojos. Dije suavemente, estoy casada. La escoba que Xinyan sostenía resbaló sobre la ropa de cama. ¿Qué? Asentí. Me casé con un buen hombre y tuve una hija dulce y educada. Podríamos haber vivido una vida tranquila y feliz, pero un incendio lo destruyó todo. Ni siquiera tuve tiempo de guardar un solo recuerdo de ellos. ¿Y los demás?, preguntó. Están muertos. Esta vez, la escoba cayó al suelo con un ruido fuerte que ahogó el sonido de la entrada de Rongin. Cuando levanté la vista, ya estaba frente a mí. Su rostro estaba tenso por la ira contenida. Tras él venía la consorte Ui, resplandeciente con su brocado e irradiando una fría autoridad. Al verlos me levanté para presentarles mis respetos. No hace falta, dijo Rongin con frialdad. Ya te lo dije, no tienes que inclinarte ante mí. Debió de haber venido por alguna razón, pero en ese momento parecía reacio a decir nada, recorrió la habitación con la mirada, se dio la vuelta y se fue. Los labios de la consorte Ui se curvaron en una sonrisa gélida. Habló con una voz tan suave que solo ustedes dos pudimos oírla. El palacio Sunfeng solía ser para coristas solteras. Y ahora vive aquí una anciana. Por suerte para ti, hijo mío, Miner está ileso. De lo contrario, incluso con la protección de Su Majestad, te haría despedazar. Mañana Su Majestad te otorgará una recompensa. Recuerda esto, solo eres una humilde doncella de palacio. Haber podido permanecer al lado de Su Majestad todos estos años ya es la mayor fortuna que tendrás. Mantente en tu lugar. No te aferres a lo que no es tuyo. Entonces alzó la voz, sonriendo alegremente. Qué maravilloso que esa hermana pueda perdonarme. Por favor, acepta esta horquilla dorada como muestra de mi cariño. Se arrancó una horquilla dorada del pelo y la clavó en mi sien. Giré ligeramente la cabeza. El alfiler me arañó el cuero cabelludo al deslizarse en mi moño, provocándome una punzada de dolor. Sonrió satisfecha y fue tras Rongin. Su Majestad, espéreme. Ya me disculpé. Mi hermana me perdonó. ¿Sigues enojado? Por favor, no te enojes, hermano In. Injig. Vamos a ver a Minder. Hoy estaba aterrorizado y sigue tomando medicamentos. No puedo dejar de preocuparme. Si tiene la bendición del dragón de Su Majestad para protegerlo, se recuperará más rápido. Revoloteaba alrededor de Rongin como una pequeña golondrina entre las flores. No parecía tenerle miedo en absoluto. Rongin debe haberla favorecido profundamente para haberle dado tanta confianza. Ah, estás sangrando. La voz de Oncenian se quebró de alarma mientras miraba el lado derecho de mi cabeza. Levanté la mano y la encontré empapada de sangre. 03. Oncenian curó mi herida con doloroso cuidado. Tras una larga pausa pareció decidirse y me susurró, señorita Yun, consorte, nunca la dejaremos ir. Mañana debe aprovechar la oportunidad. Su Majestad ha dejado vacante el puesto de emperatriz durante años. Te ha estado esperando. Solo si tu rango supera al de la consorte Ui tendrás una forma de sobrevivir. De lo contrario, con el poder de su familia, ¿qué podría hacer? El clan Zhao, la familia de la consorte Ui, era una casa noble que había prosperado durante siglos. Funcionarios a lo largo de 3 reinados, ministros y nobles generación tras generación. Su prestigio ya era inigualable y con una querida consorte imperial ascendiendo desde su casa, su influencia ahora era descomunal.
Había oído a los comensales de mi pequeño puesto de tofu cotillear sobre la riqueza y la arrogancia de la familia Zhao. ¿De verdad querría su majestad a una mujer mayor que ya se ha casado?, murmuré. Onsenian se quedó en silencio. ¿Por qué tuviste que casarte?, suspiró. Porque de verdad conocí a alguien bueno, respondí en voz baja. Mis días después de dejar el palacio no habían sido tranquilos. Como sirvienta mayor, soltera y abandonada al mundo, siempre estaba en desventaja en el matrimonio. Cuando los casamenteros llamaban a mi puerta, solo me presentaban a viudos o ancianos, hombres que buscaban una segunda esposa o una madrastra para sus hijos. Sola, también atraía miradas codiciosas, hombres que codiciaban tanto mis habilidades como el poco dinero que había ahorrado. Una vez, una familia adinerada me contrató para dar clases a su hija. Pero en plena noche el dueño de la casa entró sigilosamente en mi habitación. Tuve que amenazarlo de muerte para escapar. Más tarde supe que muchas familias adineradas optan por acoger a mujeres cualificadas como concubinas. Así podrían ganar dinero para la familia y evitar que sus talentos se extendieran al exterior. Si la mujer se resistía, arruinarían su reputación por la fuerza, dejándola sin otra opción que someterse. Pensé que siempre había tenido mala suerte. Quizás nunca debí haberme ganado la vida dignamente. Así que monté un pequeño puesto de pudín de tofu. Fue agotador, pero me libró de maquinaciones. Hasta que un día alguien me siguió, me agarró del cuello y me arrebató el dinero. Lloré de terror. Fue Sun Tzu quien dio un paso al frente. Era solo un erudito inútil, nada de luchador. Terminó golpeado hasta que se le hinchó la cara y le salieron moretones por toda la cabeza. Al ver su ojo morado, no pude evitar reírme entre lágrimas. Escondió su vergüenza tras la manga. Señorita, lo siento. Practicaré. Me entrenaré. Y de verdad empezó a entrenar. Pero no era un genio. Nunca podría convertirse en un gran héroe. Así que en lugar de eso juntó algo de dinero para pedirles a los guardias de patrulla que visitaran nuestra calle con más frecuencia. Más tarde vino a proponerme matrimonio. Le pregunté qué le gustaba de mí. Sonrió y dijo, ese día cuando te vi llorar me dolió muchísimo el pecho. Normalmente me aterra discutir con la gente. Pero contigo sentí que no temía nada. Creo que eso debe ser lo que significa que te guste alguien. No hay ninguna razón en particular. Solo quiero estar contigo. Hacer algo o no hacer nada, todo está bien. Aui, así me siento. ¿Y tú? Hasta el día de su muerte nunca supe exactamente qué sentía por él. La muerte llegó demasiado de repente. No había tiempo para pensar. Así, sin más, perdí mi hogar. Era la segunda vez que perdía a mi familia. 0-4, esperé fuera del salón del trono dorado. Rong Chen le pidió a su eunuco de confianza, el eunuco Fu, que me entregara un cetro de jade roy. Señorita, guarde esto. Su Majestad dijo que si hoy pide algo mientras lo tiene en la mano, se le concederá. Temo que no lo entienda, explicó el eunuco con suavidad. Su Majestad estaba enojado ayer, pero esta mañana se había tranquilizado. Señorita, Su Majestad de verdad se preocupa por usted. El pasado debe quedar atrás. Has sufrido mucho. Ahora es tiempo de disfrutar de las bendiciones. Y tu fortuna, señorita, es incluso mayor que la de la consorte Hui. El sol afuera era cálido y brillante. El roy de jade en mi mano también se sentía cálido. Poco después de que entráramos juntos al Palacio Frío, la concubina Nin murió. Antes de morir, se quedó mirando fijamente la puerta, esperando que alguien viniera a limpiar su nombre. Nadie vino. Desesperada, me aferró la mano y me suplicó una última cosa. Desde este momento, es tu esposo. Puedes golpearlo o regañarlo como quieras. Solo protégelo, por favor. Déjalo crecer sano y salvo. Por favor, por favor. Tenía los ojos bien abiertos, su agarre era aplastante. Asentí rápidamente. Ella sonrió levemente, me soltó la mano y se desplomó en la cama, cerrando los ojos a regañadientes por última vez. Después, los guardias se llevaron su cuerpo. Rong Chun lloró como si le arrancaran el corazón. Sin dónde desahogar su dolor, me atacó.
Me golpeó gritando que no necesitaba que me entrometiera. Que no era mi esposo de niño. Que era un príncipe. ¿Cómo podría un príncipe casarse con una sirvienta? Dejé que me golpeara hasta que estuvo demasiado exhausto para llorar. Entonces dije en voz baja: Principito, su señoría solo dijo esas palabras porque temía que nadie se preocupara por ti. Solo acepté para consolarla. Esas palabras no cuentan. No importa lo que haya dicho, te cuidaré. Claro, sabía que la concubina Nin lo había planeado. ¿Estaba enojada? Por un breve tiempo sí. Pero también sabía que amaba demasiado al octavo príncipe. Por eso eligió el egoísmo. No podía culparla del todo. Cuando la gente está indefensa, se aferra a cualquier cosa. Al igual que mi madre antes de que nuestra familia fuera destruida, abandonó apresuradamente a mi hermana menor en una granja, le entregó nuestra única plata al eunuco y le rogó que al menos me mantuviera con ella. Pero el destino fue cruel. Nunca imaginó que moriría tan pronto. Antes de morir, le rogó a mi tía que me cuidara. Me hizo arrodillarme, llamar a mi tía madre y prometerle que la apoyaría en la vejez, todo para asegurarme de que pudiera crecer sano y salvo. Pero mi tía también murió joven. Así que seguí adelante solo, creciendo en el palacio. Por eso comprendí el corazón de la concubina Nin. No podía seguir resentido con ella para siempre. Solo estuve enojado un tiempo, luego seguí viviendo con el octavo príncipe, dependiendo el uno del otro. Aquellos días fueron amargos, pero el octavo príncipe creció sano y salvo. Ahora, sosteniendo el jade Rui, no sabía si significaba lo que creía, si Rongin recordaba lo que dijo una vez la concubina Nin, si pretendía tomar en serio sus palabras. Pero mi corazón ya no era el mismo. El eunuco anunció mi entrada al salón del trono. Rongin se sentó en el trono del dragón, con corona y túnica doradas, con expresión imperiosa y un aura imponente. Ya no era el pequeño príncipe aterrorizado del pasado. Se había convertido en un soberano. Habló. Yumui, cuando estaba en peligro, me salvaste una y otra vez. Si no fuera por tu protección, hoy no existiría. Lo que desees, te lo concederé. Su tono era serio y solemne. Me arrodillé en el suelo y levanté el Rui de jade. Esta humilde mujer tiene 3 deseos, dije. Ruego a su majestad que los conceda. 05. Rongin se sobresaltó un momento, luego su tono se suavizó. Dime, comencé. Ruego a su majestad que vuelva a investigar el caso de mi padre y limpie el nombre de la familia Yun. Rongin guardó silencio un momento y luego dijo: te lo concedo. Continué. Mi segundo deseo es que su majestad descubra quién provocó el incendio que mató a mi esposo y a mi hijo. Un murmullo recorrió el salón. Probablemente no esperaban que me hubiera casado, que hubiera tenido un hijo. Rongin tampoco esperaba que hablara con tanta claridad. Su voz se tensó con furia contenida. Sus dedos apretaron los reposabrazos del trono del dragón, con un tono amenazador. Te lo concedo, Yumui. Solo te queda un deseo. ¿Ya decidiste qué pedir? Yunik Fu también advirtió. Señorita, una oportunidad como esta solo se presenta una vez. Debe tener mucho cuidado. Incliné la cabeza y me arrodillé, hablando con determinación. No me queda familia en este mundo. Su Majestad solo me ha llamado hermana una vez. Si Su Majestad no me abandona, mi tercer deseo es renovar ese vínculo fraternal. Por favor, Su Majestad, cúmplalo. Rongin golpeó el reposabrazos con la palma de la mano. El sonido agudo resonó por todo el vasto salón. Todos contuvieron la respiración. Su voz parecía salir de su garganta. Yumui, quédate arrodillado aquí. Cuando comprendas tu error, podrás levantarte. Pateó el escritorio del dragón y salió furioso. Los susurros de la multitud se desvanecieron como la marea. Algunos suspiraron, otros expresaron lástima, otros dijeron que conocía mi lugar, y algunos me regañaron por desaprovechar la oportunidad. Mucho después el silencio se apoderó de mí. El palacio vacío se sentía como si yo fuera la única persona que quedaba. Oí a Yunik Fu dar un suspiro muy suave. Señorita, ¿de verdad no entiende lo que quiere decir Su Majestad? Su Majestad ya ha dado muchos pasos hacia usted.
Si tan solo diera un paso al frente, alcanzaría un estatus inigualable. ¿Cómo pudiste pasarlo por alto? Jade Rui estaba destinado a complacer a su majestad, no a complacerte a ti. Llevas tanto tiempo en el palacio que seguro que lo entiendes. Si te convirtieras en emperatriz, ¿no estaría todo a tu alcance? Un cambio de apellido, la verdad sobre el incendio, bastaría con una palabra tuya. Ahora será difícil. Luego se fue. Esta vez sí que estaba solo. No fue hasta la mañana siguiente que una criada vino a limpiar el salón. Los funcionarios estaban a punto de celebrar un juicio. Podía irme. Me alejé cojeando y en el camino me encontré con el sedán de la consorte Ui. Levantó una mano y el sedán se detuvo. Vestida con galas, me miró, disfrutando de mi desaliño. Sus ojos revelaban un franco desprecio, una sonrisa, mitad diversión, mitad desprecio, se dibujaba en sus labios. Eres lo suficientemente sensata como para no pedir demasiado, dijo. ¿Pero intentar ser la hermana de su majestad? ¿Crees que lo mereces? No eres más que una humilde doncella de palacio. ¿De verdad crees que los favores pasados significan que su majestad te guardará en su corazón? Nunca imaginé que alguien pudiera ser tan estúpido como para preferir la verdad al poder, preferir la memoria de un muerto al honor y las riquezas. No eres digno ni siquiera de ser mi rival. Te sobreestimé. Eso es todo. Se alejó orgullosa y triunfante con la barbilla en alto, enloquecida de triunfo. Bajé la cabeza y me froté las rodillas doloridas y entumecidas. Si con solo ceder una vez se podía ganar poder y fortuna. Simplemente ignorar la conciencia podía facilitar la vida. El camino a la ruina moral siempre es corto. Ni siquiera tienes que sacrificar mucho. Si puedes soltar, parece que todo es posible. Pero yo era quien no podía soltar. Yo fui quien no pudo traicionar a mi corazón. Mi esposo y mi hijo merecían vivir abiertamente en el mundo, no convertirse en una mancha vergonzosa e intocable por mi intento de alcanzar la riqueza y el poder. Eran tan buenas personas. Deberían haber estado acompañados de luz. Debería guardarlos para siempre en mi corazón, en mi mente. 06. Mi palacio Sunfeng se convirtió en efecto en un nuevo palacio frío. Todos sabían que había ofendido a su majestad. Incluso el emperador, normalmente orgulloso y reservado, furioso por mi culpa, mantuvo las distancias, ni siquiera la consorte Ui y su pequeño príncipe Rong Yujing se atrevieron a acercarse. El palacio contuvo la respiración. Onsenian se llevó todos los insultos al exterior y se los tragó sin decirme nada. No hubo ningún avance ni en la rehabilitación de mi padre ni en la investigación sobre quién inició el incendio. Le pregunté a Yunok Fu. Suspiró. Señorita, usted creció en el palacio. Lo que le gusta al superior, el inferior lo seguirá. Lo que le disgusta al superior, el inferior lo evitará. Deberías saberlo mejor que yo. Deberías disculparte con su majestad. Bajé la mirada y le di las gracias. De regreso me encontré con el pequeño príncipe de la consorte Ui, Rong Yujing. Estaba jugando al cujú. La pelota rodó hasta mis pies y él vino trotando con la carita enrojecida, el sudor en la frente y sus ojos negros brillantes y vivaces. Por un instante me pareció ver al pequeño Yuer, tan lleno de vida, corriendo hacia mí con una sonrisa. Cuando Rong Yujing me alcanzó y se dio cuenta de que era yo, sus pasos se ralentizaron y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por asco. ¡Qué mala mujer! ¿Por qué no te has ido todavía? Intimidaste a mi madre y la hiciste llorar todos los días. Te mataré a golpes. Te gané, mala mujer. Se abalanzó sobre mí. La consorte Ui lo había criado bien. Sus pequeños puños eran sorprendentemente fuertes. El personal del palacio se reunió, pero nadie lo apartó. La nodriza de Rong Yujing observaba con una media sonrisa y los brazos cruzados. Le gusta si te está tomando el pelo, dijo en voz alta. Señorita Yun, tenga cuidado. El principito es el único hijo de la consorte Ui, y el único heredero de su majestad. No le haga daño. Respiré hondo, bajé la mirada hacia Rong Yujing, y permanecí completamente quieto y en silencio, con la mirada oscura y profunda. Parecía sobresaltado y se quedó paralizado.
Aproveché el momento, me acerqué a la nodriza y le di 2 bofetadas. Estaba atónita. Las nodrizas en palacio tienen un alto rango, muy por encima de las criadas y eunucos comunes, casi la mitad de una amante. Ser golpeada en público le sonrojó las mejillas de vergüenza. No se atrevió a contraatacar. Solo se burló y abrazó a Rong Yujin, susurrándole algo al oído. Crueldad manifiesta sin ocultar su malicia, como si quisiera que yo la oyera. Príncipe Jie, si quiere librarse de esta mala mujer para siempre, debe hacer lo que le dice la niñera. Debe hacerlo. El rostro de Rong Yujin palideció. Al final asintió. Ella lo bajó al suelo. Él me agarró la mano torpemente y cayó hacia atrás. Lo agarré de la palma para que no se cayera. Me miró sorprendido y, en un ataque de ira infantil, me golpeó la mano con sus pequeños puños. Suéltame. Déjame ir. Mala mujer. Déjame ir. Lo giré y lo empujé a los brazos de una criada que pasaba. Luego le di una patada fuerte a la nodriza y la tiré al suelo. Odio con todo mi ser a quienes usan a los niños como armas. Odio a quienes tratan a los niños como objetos en lugar de como seres humanos. Esta vez les di con todas mis fuerzas. Había lavado la ropa en la lavandería, así que tenía las manos fuertes. Había vendido tofu y empujado un carrito. Me sobraban fuerzas. Golpeé a la nodriza hasta que le dejó la cara amoratada e hinchada. Golpeé una y otra vez, mi mente en un abrir y cerrar de ojos. Olvidé por qué había empezado, olvidé por qué la odiaba tanto. Solo seguí alimentando mi resentimiento. 07. Para cuando Ron Chun y la consorte Ui llegaron, los guardias del palacio ya me obligaron a arrodillarme en el suelo. Mi ropa estaba hecha un desastre, mi cara manchada de tierra, mis nudillos hinchados y sangrando, y sangre roja brillante goteaba de mis dedos al suelo. Mis ojos escarlata miraban fijamente al suelo. La consorte Ui, sosteniendo a Rong Yujin, aterrorizada y sollozante, gritó furiosa. «¡Maten a este desgraciado! ¡Ejecútenla por mí!». Los guardias se movieron al instante. Sin expresión alguna, levanté la mirada hacia Rong Chun. Cuando el gobernante favorece algo, la corte lo sigue. Cuando lo desprecia, la corte lo rechaza. Su Majestad, ¿comprende este principio? El rostro de Rong Chun se volvió aterrador al instante. Su mirada penetrante recorrió el salón, desde los guardias armados hasta las criadas y eunucos que habían presenciado el espectáculo. Su voz era gélida, su expresión letal. «Libérenla. Salgan todos». Su Majestad, la consorte Ui, protestó, reticente a ceder, con el rostro lleno de incredulidad. Rong Chun giró la cabeza y la miró fríamente. «Tú. Sal también». Su hermoso rostro palideció. Avergonzada y furiosa, se encogió ante la mirada fulminante de sus ojos inyectados en sangre. Sin atreverse a decir una palabra más, abrazó a su hijo y se marchó furiosa. Se hizo el silencio. Estaba débil, incapaz siquiera de forzar una sonrisa, pero levanté la vista hacia él. Se agachó clavándose los dedos en mis hombros como si quisiera aplastarme. Cada palabra que escupía estaba cargada de resentimiento. «Hermana, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿No te basta con ser mi emperatriz? ¿Crees que casarte conmigo está por debajo de ti? ¿Sabes cuánto esfuerzo me costó encontrarte? ¿Sabes cuánto intenté convencerme de que no me importaba que alguna vez te hubieras casado con otro hombre? Incluso pensé en borrar esa mancha por ti. Pensé en lo que haría si la verdad saliera a la luz, cómo la negaría hasta el final, cómo castigaría a esos viejos tercos. ¿Por qué tienes que seguir tan terca? ¿Por qué tienes que exponerlo todo? ¿Por qué no es uno de tus 3 deseos lo que quiero? Nunca he estado en tu corazón. Juro que podría estrangularte con mis propias manos. Me sacudió con fuerza como si intentara despertarme, pero yo solo lo miré con calma. Su Majestad, la Yumui, que sabía cómo llegar a un acuerdo, no te habría defendido cuando estabas a punto de ser arrojado al Palacio Frío. No te habría criado con tanto esfuerzo tras la muerte de la consorte Nin. Ella no habría renunciado a la riqueza y la gloria para abandonar el palacio justo cuando estabas a punto de ganar.
El Yunhui que conoces siempre ha sido así, inquebrantable, inflexible. Siempre lo has sabido. Nunca existió un octavo príncipe que sobreviviera tranquilamente en el frío palacio sin luchar. Mientras los demás príncipes luchaban abiertamente, él se escondía en las sombras, esperando el momento oportuno, hasta que cosechara la recompensa. El día que lo descubrí contactando secretamente con gente del exterior, entró en pánico por un momento, pero me sentí aliviado. Había crecido. Podía cuidar de sí mismo. Solo entonces pude irme finalmente. Así que salí del palacio. Salí al sol más allá de esos muros. Hacía mucho calor. Ese era el sabor de la libertad. Sin cargas, sin presiones, solo la suave brisa primaveral que ondulaba sobre un estanque. Y entonces, entre el polvo del mundo mortal, conocí a Sun Xiu. Me amaba cuando estaba radiante y cuando estaba sucia. Con él podía ser yo misma, desenfrenada, egoísta, incluso cruel si quería. Con él, era simplemente Yunhui. No es el palacio insensato que se ató al octavo príncipe. Entonces, ¿por qué debería olvidarlo? No puedo olvidarlo. No lo olvidaré. 08. Ronchen se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Me soltó y se quedó en silencio mirándome fijamente. Después de un largo rato susurró, a veces realmente desearía que pudieras cambiar, hermana. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé en el jardín imperial un buen rato antes de tener fuerzas para regresar. Cuando llegué, el eunuco que portaba el decreto imperial ya me esperaba. Ronchen me había otorgado el título de princesa Huiyi, reconociéndome como hermana. Debía residir en el palacio Sunfeng hasta que se construyera la mansión de una princesa, tras lo cual me mudaría allí. Todos vinieron a felicitarme. Los despedí a todos, pues solo quería estar solo. El cielo estaba brillante, pero no quedaba nadie para hablarme del tiempo, del paisaje, del futuro. Ninguna voz infantil volvería a llamarme madre, tirando de mi manga para pedirme espinos confitados o ponerme de puntillas para secarme el sudor de la frente. La luz del sol picaba con tanta fuerza. Me dolían los ojos y me llenaba el corazón de tristeza. Esa noche un hombre vestido de guardia entró sigilosamente en mi habitación. Estaba cosiendo a la luz de las velas. Mi pequeña Ewer había muerto muy joven, antes de poder usar el vestido de verano que le prometí hacerle. Acababa de aprender a coser ese estilo con una vecina, pero Ewer murió en el incendio antes de terminarlo, su cuerpo nunca fue encontrado. El hombre se sentó frente a mí. Esto no es lo que acordamos. No levanté la vista. Respondí con frialdad, conozco a Ronchen mejor que tú. Lo que se le da con demasiada facilidad, no lo apreciará. Así es mejor. Guardó silencio un momento y luego me recordó, señorita Yun, fue mi familia la que lo arriesgó todo para salvarla, la que la escoltó al palacio para que pudiera ver a su majestad. Espero que no nos olvides ahora que no te somos útiles. La aguja me pinchó el dedo y brotó una gota de sangre. La limpié con calma con un pañuelo y finalmente levanté la vista hacia el Li Suo, el joven maestro más destacado de la familia Li. No lo olvidaré. Sigo necesitando tu ayuda. Estamos del mismo lado. Su Majestad limpiará el nombre de mi padre. Si la familia Xiao resulta ser un obstáculo, te recomendaré a Su Majestad en el momento oportuno. Li Su estudió mi rostro sin ver mentiras, solo tristeza. Bien. Entonces confiaré en ti. Señorita Yun, no se aflija más. Los muertos no pueden regresar. Vengarlos es lo más importante. Se escabulló en silencio. Ya no tenía ganas de sembrar. Sí. La venganza es lo que más importa. Mataré. Tomaré. Me vengaré. Y haré que quienes me obliguen a entrar en este juego se arrepientan por el resto de sus vidas. 09. No pasó mucho tiempo antes de que alguien en el tribunal sacara a colación el asunto de limpiar el nombre de mi padre. Ron Chun estuvo de acuerdo. El caso no era difícil de investigar. Mi padre solo había sido un oficial de quinto rango. Como los príncipes estaban enfrascados en su lucha de poder, cada facción infiltró a su propia gente, y mi padre ocupó uno de esos codiciados puestos. Pero se negó a tomar partido. Al final, esa terquedad le costó la vida. Era un buen hombre.
Acababa de pedir prestado dinero para comprar una casa en la capital, convencido de que si trabajaba con diligencia y honestidad, podría consolidarse allí. Logró lidiar con superiores volubles y colegas difíciles, pero ¿quién podría imaginar que se vería arrastrado a luchas políticas internas y se convertiría en un daño colateral? En aquel entonces, muchos peces gordos se arruinaron de esta manera. Así que Rong Chun simplemente ordenó una investigación exhaustiva y resolvió todos los casos de una sola vez. El nombre de mi padre fue restaurado, mi madre recibió honores póstumos, y en cuanto a mí, la princesa favorecida por el emperador, mi título ahora tenía menos manchas y más el brillo de la lealtad y la integridad. Fui a agradecerle a Rong Chun. Su expresión era compleja. La verdad era que nunca me había entendido del todo. Siempre me había considerado solo una sirvienta leal. De donde yo venía, nunca le importó. Solo a través de esta compensación se dio cuenta de que yo era una huérfana lamentable, que había perdido a sus padres y luchaba sola en el palacio profundo, pero aún así dispuesta a tenderle una mano, al príncipe abandonado del palacio frío. Mantener la sinceridad rodeado de corrupción parecía aún más raro. Su culpa hacia mí se agudizó. Me preguntó qué quería como compensación, diciendo que podría servir como penitencia por los pecados de sus hermanos. Negué con la cabeza y susurré: Su Majestad ya me ha tratado bien. No pido ninguna compensación. Solo espero que quienes se esforzaron sean recompensados, especialmente el funcionario que investigó el caso de mi padre. Le debo mucho. Pero, Su Majestad, el superior de mi padre era el padre de Lady Yui, el ministro Liu. ¿Tuvo el ministro Liu algún papel en la caída de mi padre? Rong Chun guardó silencio. Tras una larga pausa, negó con la cabeza. No. Sentí un atisbo de decepción, pero no importó. La decepción se había vuelto demasiado familiar. Ya no me dolía tanto. Dije suavemente: «Qué bien». Parecía incómodo y preguntó: «Hermana, cuando te oculté cosas antes, ¿me culpaste?» Cuando Rong Chun fue arrojado al palacio frío, realmente no tenía a nadie. No supe cuándo empezó a contactar con gente del exterior en secreto, pero siempre lo ocultaba bien. Lo que hacía que mis acciones de entonces, meterme a escondidas en el lago helado para extraer raíces de loto para él, arrodillarme en la nieve para pedir medicinas, guardar mi comida para que él pudiera comer, parecieran aún más absurdas. Quizás a sus ojos yo solo era una criada insignificante, que no merecía la pena contarle. Quizás temía que si supiera que contaba con apoyo externo, me aferraría a él. O quizás era algo más. Sea como sea, me lo ocultó. Y solo después de que dejé el palacio finalmente comprendió que no codiciaba riquezas ni rango, ni estaba desesperada por casarme con él, que había sido su única aliada verdadera y desinteresada. Y al dudar de mí, me había hecho daño. Esa culpa se convirtió en una obsesión, una espina clavada en su corazón. Él era quien no podía soltarme. Negué con la cabeza. Su Majestad, el secreto garantiza el éxito. Lo entiendo. Nada importa más que la supervivencia. Ninguna precaución es demasiada. Rong Chun me observó asegurándose de que realmente no me importaba. Cuando vio que hablaba en serio, exhaló aliviado, aunque sus ojos aún reflejaban una sombra de desolación. Si necesitas algo, siempre puedes decírmelo. Incliné la cabeza. Entonces le pedí a Su Majestad que me concediera mi segundo deseo, investigar a fondo el incendio que mató a mi esposo y a mi hijo. La sala quedó en silencio. El rostro de Rong Chun se ensombreció, pesado y opresivo como el cielo antes de una tormenta. El eunuco Fu bajó la mirada, separando los labios como si fuera a hablar, pero luego los volvió a cerrar. Su expresión parecía indicar que lo había arruinado todo una vez más. Pero simplemente esperé en silencio, sin miedo. Después de un buen rato, Rong Chun finalmente preguntó: ¿lo amabas? Sí. ¿Qué te gustaba de él? Demasiadas cosas. Era gentil por naturaleza, evitaba las peleas, pero tenía un corazón recto que lo impulsaba a defender a los demás. Era un poco pedante e incluso ingenuo. Si alguna vez aprobaba los exámenes imperiales, jamás llegaría muy alto. En el mejor de los casos, lo degradarían una y otra vez. Pero la vida con él era segura. No causaría desastres, y si yo alguna vez los causara, no me dejaría de lado.
Solo pensaba en una salida, me decía que todo iba a estar bien. Además, era un buen padre. Amaba a nuestra pequeña Ewer y apreciaba a nuestra imperfecta familia. Quería decir tantas cosas. Pero cuando miré a Rong Chun a los ojos, no me salió ni una sola palabra. No me había pedido que hablara de otro hombre. No quería oírlo. Bajé la mirada y dije en voz baja, era un buen hombre. No quiero que un hombre así muera en vano. Solo quiero que sea enterrado con honor. Y mi hija solo tenía 2 años. La expresión de Rong Chun se relajó un poco, aunque de forma incómoda y antinatural. Entonces caí en la cuenta de que volvía a sentirse culpable. Como su hijo mayor ya era mayor que Ewer, mientras él recorría el imperio buscándome, yo ya me había casado y dado a luz. Investigaré, dijo al fin. Pero debes tener paciencia. No te apresures. Gracias, Su Majestad. Antes de irme dudé un momento y finalmente dije, Su Majestad, sé que no debo interferir, dada mi animosidad con Lady Ui. Pero el príncipe heredero es su único hijo. Debo decir esto, si es posible, reemplaza a su nodriza. Esa mujer no es de fiar y le hará daño. Rong Chun confiaba en que jamás le haría daño a un niño. Me creyó completamente. Poco después de mi partida, ordenó enviar a la nodriza al Ministerio de Justicia para interrogarla. La señora Ui, agarrando al pequeño Yu Jin, irrumpió para confrontarlo con una rabieta furiosa. Pero Rong Chun solo la reprendió con dureza, explicándole con todo detalle cómo la enfermera había instruido a Yu Jin para que se lesionara y me incriminara. Guardó silencio. Pero en lugar de recordar mi buena acción, dijo con frialdad, aún así Su Majestad podría habérmelo dicho, y yo misma la habría castigado. Al enviarla al ministerio, ¿qué imagen me ha dejado? Rong Chun la fulminó con la mirada e incluso rió con rabia. ¿Imagen? ¿Tu imagen es más importante que la vida de Hinger? Si sigues confundiendo así el bien y el mal, puede que no siga siendo su madre. La señora Ui se quedó sin palabras por el miedo. Ese mismo día, convocó a su familia al palacio para discutir las contramedidas. Mientras tanto, fui al Ministerio de Justicia. La otrora orgullosa nodriza ahora era poco más que un destrozo sangriento. Cuando el emperador detesta a alguien, sus subordinados van aún más lejos. Ahora la venganza había llegado para ella, y no podía soportarlo. Sus ojos estaban desorbitados de terror. Apenas con vida, abrió la boca para suplicarme. Sonreí levemente. Eres solo el primero. Habrá muchos más. Ahora yo también me he obsesionado. Ya no me importaba si estaba cubierto de inmundicia. Li Soua fue ascendido y empezó a servir en el Tribunal de Revisión Judicial. A través de alguien, mandó decir que Su Majestad había exonerado deliberadamente a la familia Lu de cualquier implicación en el caso de mi padre. Quemé la nota. No me sentí ni enojado ni triste, simplemente la acepté en silencio. Durante mi estancia en palacio fui comprendiendo por qué Li Soua había arriesgado su vida para rescatarme del fuego. En aquel entonces las familias Li y Zhao eran enemigas políticas, cada una apoyando a un príncipe diferente. Pero ambos príncipes murieron. Cuando Rong Chun ascendió al trono, castigó a ambas familias. Sin embargo, el clan Zhao, gracias a la dama Ui, recuperó rápidamente el favor, ascendió aún más y se hizo poderoso. El clan Li, en cambio, fue degradado una y otra vez. Quienes aún permanecían en el clan eran solo los jóvenes, compuestos de baja jerarquía, sometidos sin cesar a la intimidación de los Zhao. Salvarme había sido la apuesta de Li Soua. Apostó a que yo eclipsaría a Lady Ui y favorecería a Su Majestad. Ayudarme era, en realidad, ayudarse a sí mismo. Probablemente sus palabras eran ciertas, y yo también creía que la familia Zhao tenía malas intenciones. Pero su apuesta fue errónea. El emperador prefirió proteger a los Zhao, no a mí. Afuera de mi ventana, la luna llena brillaba en lo alto. Pero su luz era débil. No podía iluminar los corazones humanos. Cuando salí del palacio para rendir homenaje a mis padres, descubrí que sus tumbas habían sido reubicadas, una junto a la otra, cuidadosamente reconstruidas. Habían vivido vidas oscuras, e incluso después de su muerte, pocos acudieron a honrarlos. Al principio, cuando recién me liberaron del palacio, pensé en trasladar sus tumbas.
Pero su padre había muerto en el camino al exilio, y su madre dentro de los muros del palacio. No fue fácil reunirlos. Sin embargo, Rong-in lo logró. Debería agradecerle. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Mis sentimientos por él siempre serían demasiado confusos. A veces me lo preguntaba. Si ese día lo enviaron al Palacio Frío, no lo hubiera defendido, tal vez nada de esto habría sucedido. Pero claro, puede que los hilos del destino no dobleguen mi voluntad. Al final, solo pude recorrer el camino que tenía por delante. Si no podía desenredarlo, simplemente dejaría de pensar. Encendí incienso e hice una reverencia. Puse fruta y arroz, y un tazón de pudín de tofu que preparé yo misma. Padre, madre, debería haber traído a mi esposo y a mi hijo a verlos. Pero, por desgracia, se han ido. Así que he erigido 2 tumbas conmemorativas junto a la tuya. De una familia de 6, porque ya se han ido. Pensé en mi hermana menor. Tenía que encontrarla. Pero había olvidado su rostro. Solo recordaba el lunar rojo en la planta de su pie. De regreso nos tendieron una emboscada. El mismísimo Lord Lisoa pasaba por allí con sus hombres, ahuyentó a los asesinos y me escoltó de vuelta al palacio. Rong-chan vino a verme. Me quedé en la cama, apático sin querer decir ni una palabra. Prometió investigar quién había enviado a los asesinos y castigarlos severamente. Lo miré en silencio y de repente ya no quise fingir. ¿Su Majestad la ama tanto? Al instante comprendió que se refería a Lady Ui. Su rostro palideció despojado de su máscara habitual. Ella es la madre de mi hijo. Solté una risa amarga. Yo también soy madre. Su Majestad, permítame salir del palacio. Estoy cansado. La mansión de la princesa aún no está construida. No hay necesidad. Solo quiero un hogar libre de intrigas y conflictos. Rong-chan huyó a toda prisa, dejando solo a. Me encargaré de que Lisoa reciba su recompensa. Lo observé decepcionado. ¿Lo ves? No elegí a Rong. Mi canción Siu nunca me decepcionó. Siempre me eligió. No, él también me decepcionó. Siempre perdía las peleas. No pude evitar reírme al recordarlo. Pero mientras reía, se me saltaron las lágrimas. 11. Un día alguien tocó el tambor de la reparación ante las puertas del palacio, acusando al padre de la dama Ui, el ministro Zhao, de asesinar a su propia hija para que la dama Ui pudiera ocupar su lugar en el palacio y ganarse el favor del pueblo. Tal crueldad inhumana, afirmó el acusador, desafiaba la ley del cielo. La acusadora no era otra que la sirvienta de la señorita Zhao, quien la había amado como a una hermana. Soportó 30 azotes, sobrevivió y luego presentó su petición. Ese día, Lisoa estaba de guardia. Para entonces, ya era viceministro del Tribunal de Revisión Judicial. Aceptó la petición y comenzó a investigar el caso. Fue entonces cuando Rong-chen pareció darse cuenta de que Lisoa y yo estábamos trabajando juntos. Estaba furioso e intentó ocultar el caso. Esperé afuera de su sala de estudio, mientras Xinyan sostenía una caja de comida a mi lado. El eunuco Fu me dijo que la señora Ui estaba adentro y que debía esperar. A través de las puertas oí su discusión. La voz de la señora Ui era llorosa, suplicante. No pude entenderlo todo. Solo una línea se desvaneció débilmente. Solo era una niña huérfana. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ante una fortuna tan inmensa, Su Majestad la habría rechazado. No escuché la respuesta de Rong-chen. Después de un largo rato, la dama Ui salió del salón a trompicones, pálida y conmocionada. Al verme se secó rápidamente las lágrimas, ocultándolas con desprecio. Su mirada se dirigió con desdén hacia la caja de comida de Xinyan. El emperador ya no es quien era. Hay cosas que no se pueden revelar. Has estado a su lado durante 10 años, ¿y qué? Mientras Jin viva, estaré a salvo. ¿Pero tú crees que tu vínculo con él puede resistir ser consumido una y otra vez? Sonreí. Puede que el emperador no te responda, pero yo sí. Rechacé esa fortuna ilimitada. Pero tengo una pregunta para ti.
¿Es cierto que para ganarte la confianza del ministro Zhao, dejaste que te controlara y mataste a su propia hija con tus propias manos? Su rostro palideció. Le temblaron los dedos. Escupió una sola palabra, desdichada, y huyó presa del pánico. Observé su retirada con ávida satisfacción. Estaba de buen humor. Detrás de mí, Ronchen dijo, ¿fue divertido asustarla? Bajé la mirada. No. Mi pequeño jarro fue más divertido. Era la primera vez que mencionaba a mi hija delante de Ronchen. Pareció darse cuenta por fin. Yo también fui madre. Su hijo aún vivía. El mío estaba muerto. Su rostro estaba lleno de tristeza. ¿Es necesario llegar a esto? Su Majestad, dije ese día, después de visitar las tumbas de mis padres, mi carruaje fue detenido 2 veces. Una por asesinos, otra por la doncella de la señorita Zhao. Era una chica leal. Podría haber huido de la capital y vivir su propia vida, pero en cambio optó por buscar justicia para su pobre ama. Era una heroína. Una vida por la señorita Zhao, una por mi esposo, una por mi hijo y casi la mía también. 3 vidas no son suficientes. Si aún así decides protegerlos, no te culparé. Pero si lo haces, seguro que también podrás perdonar al difunto emperador. Al fin y al cabo, él también arrojó a su consorte Nin al palacio frío por el bien de la mujer que amaba. Eso es suficiente. Ronchen estalló agarrándome los hombros con tanta fuerza que parecía que me destrozaría. Sin embargo, al instante siguiente me abrazó con fuerza. Sus lágrimas me empaparon el cuello, calientes y pesadas, insoportables. Solo quería encontrarte, solo para enmendarte. Eso es todo. ¿Por qué tiene que alargar tanto las cosas? ¿Por qué? Cuando el gobernante favorece algo, los que están por debajo solo lo siguen aún más. Esa maldición parecía envenenarlo todo, sin dejar a nadie en paz. Puse la caja de comida en sus manos. Su Majestad, decida usted mismo. Dentro no había comida en absoluto, sino la verdad sobre la muerte de la consorte Nin. Solo esperaba que si Ronchen podía tragarla, yo también pudiera. 12. Ronchen no pudo soportarlo. Al final, decidió aniquilar a la familia Zhao. En aquel entonces, para apoyar a su príncipe elegido, la familia Zhao había usado una espada prestada para matar. Conspiraron contra la amada consorte del difunto emperador y luego incriminaron a la consorte Nin como chivo expiatorio. La consorte Nin había escrito toda la verdad en un trozo de tela. Quizás al terminar, se arrepintió, así que lo metió en una grieta entre los ladrillos, sin decírselo a nadie. Cuando estuve encerrado en el palacio frío, muerto de hambre, no podía dormir. Conté los ladrillos uno por uno y encontré esa tira de tela. Pero no se lo dije a Ronchen. En ese momento pensé que solo era un príncipe abandonado, atrapado en el palacio frío. ¿Qué sentido tenía contarle sobre su rencor? Nunca podría vengarse. Si no podía vengarse, el odio solo se pudriría en su corazón, arruinando su vida. Mejor no saberlo. Mejor vivir en paz. Con el paso de los años lo olvidé, hasta que empecé a pensar en cómo vengarme, contando cuidadosamente las cartas en mi mano. Ese recuerdo regresó. El odio infunde un impulso inagotable y agudiza la mente. Si las vidas de tantos no bastaran, ¿bastaría la de la consorte Nin, añadida al recuento? Ronchen emitió una orden, se inició una investigación exhaustiva sobre el asesinato de la hija legítima de Zhao, el incendio que mató a mi esposo e hijo, y el caso de la muerte de la consorte Nin. La propiedad de la familia Zhao fue allanada. Li Suo dirigió personalmente a los hombres. La familia se sumió en lamentos de desesperación. Los hombres fueron exiliados, las mujeres reducidas a esclavas. Un clan aristocrático centenario se derrumbó de la noche a la mañana. Sus puertas de seda y joyas se convirtieron instantáneamente en polvo y barro. Antes de que se lo llevaran, el ministro Zhao pasó tambaleándose junto a mí. Se rió espantosamente. Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás. Jaja. Un loco. Completamente loco. Li Suo dijo, princesa, no tenga miedo. Él no puede causar problemas. De hecho, la descubrió hace mucho tiempo, pero temía que una vez que ganara su favor,
continuara con el caso de la familia Yun. Así que buscó entre la gente común a alguien que se pareciera a ti y encontró a la futura consorte Ui. Más tarde, al verla ascender en popularidad, quiso matarte para evitar futuros problemas, pero fracasó. Un hombre así ha enloquecido por el poder. Sus palabras no valen la pena creerlas. Asentí con el corazón más tranquilo. Estaba castigando a los malvados. No debería vacilar, no debería dejarme engañar. Había vengado a Son Siu y a mi pequeño pez, y él moriría desmembrado. La muerte que merecía. 13. De vuelta en palacio, la consorte Ui ya había sido arrastrada a la oficina judicial. Lo había confesado todo. Nació en una familia campesina. Una inundación y una plaga acabaron con la vida de sus padres. Demasiado joven para dedicarse a la agricultura, alquiló la tierra y realizó trabajos esporádicos para sobrevivir. La vida era difícil, pero aún se podía sobrevivir. Más tarde le confiscaron su último terreno, pero los impuestos se mantuvieron sin cambios. Acorralada y sin salida, la familia Zhao acudió a ella. Querían que ella ocupara el lugar de su hija en la selección de consorte imperial. Así fue como se convirtió en la consorte Ui. La verdadera señorita Zhao había perdido a su madre a temprana edad y nunca fue favorecida por su padre. Cuando Zhao ordenó matarla, ella dudó. La niña lloró, suplicando por su vida. Pero la codicia triunfó al final. Hundió la espada en el corazón de la joven. La sangre le salpicó el rostro. Quedó atónita, mientras el viejo maestro Zhao aplaudía con alegría. Desde ese momento supo que estaba atada al barco pirata de la familia Zhao de por vida. Pero no me arrepiento, gritó con la voz ronca. Si una persona no lucha por sí misma, el cielo y la tierra la aplastarán. Solo quería una buena vida. He disfrutado de un esplendor inigualable, me he acostado con el mejor hombre del mundo y he tenido un hijo brillante. No viví como una mala hierba, sino como una consorte altiva y poderosa. No me arrepiento. Nunca me arrepentiré. Su voz se quebró en histeria. No parecía que me gritara a mí, sino a su propio miedo. El emperador le concedió seda blanca, una daga y vino envenenado. La consorte Ui se negó a elegir. Llamó a Rong Chen recordando los años que habían pasado juntos, rogándole que la salvara, por el bien de la niña, que la perdonara. Los eunucos se impacientaron. Al final, la obligaron a tragar el veneno. Se agarró el estómago y rió como una loca. Sangre negra manaba de sus labios mientras sus ojos se clavaban en los míos. ¿Por qué volviste? ¿Por qué tuviste que volver? Si no lo hubieras hecho, al final habría ganado. Quizás. Era despiadada, decidida y bastante codiciosa. Alguien así nace para ascender. Podría haber ganado. Pero el destino tiene sus propios designios. ¿Quién puede garantizar que siempre serán los últimos en pie? Salí. Caía una llovizna primaveral. La fina lluvia se aferraba al aire, cargada de tristeza. Rong Yujin llegó corriendo, gimiendo. Parecía recién despertado, descalzo, con la ropa arrugada, sin nadie a su lado, solo un niño perdido tropezando por el palacio. Llamó a su madre. Cuando me vio, no tuvo miedo. Me rogó que lo llevara con ella. El miedo se reflejó en sus ojos. Su boquita tembló y luego rompió a sollozar, como un corderito extraviado del rebaño. Lo levanté limpiando sus piececitos con un pañuelo. Pero mientras lo hacía, me quedé paralizada. En la planta de su pie tenía una marca de nacimiento roja. Y mi hermana menor tenía la misma marca roja. Puse a la niña en brazos de Xinyan y corrí a la oficina judicial. La consorte Ui ya estaba muerta. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo se arqueó rígidamente, aún con la mirada fija en la puerta. Pensé en la muerte de la consorte Nin en el frío palacio con esa misma expresión. Dudé, pero luego me moví rápidamente arrancándole los zapatos y los calcetines a Ui. Allí estaba, la misma marca roja en la planta del pie. En ese instante quise gritar, pero sentí como si una mano invisible me apretara la garganta. ¡Claro! ¿Cómo podían dos personas parecerse tanto? Eran hermanas. Hermanas de verdad.
Era mi única pariente de sangre en este mundo. Y la maté. La vi morir ante mis ojos. El mundo rugió en mis oídos y luego se quedó en silencio. Ya no podía oír. Ya no podía ver. Todo se desvaneció excepto esa marca roja brillante. Sui Sui, despierta. Soy tu hermana. Soy tu hermana. Me desplomé sobre su cuerpo sollozando como una bestia de dolor. No era la consorte Ui ni la hija de Zhao. Se llamaba Yun Sui, su nombre de infancia, Sui Sui. Ella era mi hermana. 14. Al lado de las tumbas de mis padres, ahora había un pequeño montículo nuevo, la tumba de Yun Sui. Rong Chun abrazó a Rong Yujin mientras ofrecíamos sacrificios juntos. Su rostro estaba pálido. No esperaba que las cosas salieran tan mal. Quiso decir algo pero su boca se abrió y se cerró sin decir palabra. El abismo entre nosotros era demasiado profundo. Ya no éramos el Principito y el palacio creó a Yunhui. Por fin, dijo, si no te hubiera ocultado la verdad entonces, ¿sería todo diferente? Me quedé con las manos en alto. El último frío de la primavera me caló los huesos. Solté una risa débil y amarga. Su Majestad, el Palacio Frío duró 10 años, más de 3000 días y noches. Ni 3 días ni 30. Ocultarme cosas debió haber requerido más esfuerzo que confiar en mí. Pero elegiste el camino más difícil. Me alejaste con tus propias manos. Ahora te arrepientes solo para tranquilizar tu conciencia. Pero el arrepentimiento es como la luna. Crece y mengua, nunca se completa. En lugar de perseguir la luna, vive bien el presente. Al menos el imperio que tienes ante ti es real. El niño es real. Quizás no puedas ser un buen amigo o esposo, pero aún puedes ser un buen emperador. Quizás realmente era digno de ser emperador. Frío, egoísta, astuto o afortunado. Había elegido caminar solo. Entonces que acepte su destino sin quejarse de las dificultades ni la soledad. A nadie le importa escuchar. Esperé a que llegara el castigo, uno por uno. Salí de la capital. El sonido de los cascos destrozó el sueño dorado de la ciudad. Recordé mi mayor deseo al dejar el palacio hace años, tener una casa propia. Más tarde construí uno pero se derrumbó, devorado por la ambición. La nieve cubrió el cielo. La tristeza llenó 10.000 hogares. Mi único deseo ahora es que el mundo conozca la paz, que la gente viva en alegría y que un pequeño pez nade libremente por el mundo humano.